Hemos estado estudiando expositivamente el Sermón del Monte. El Sermón del Monte está contenido en Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Y algo interesante es que hoy pasamos al tercero de los capítulos en donde está el Sermón del Monte. El Sermón del Monte inicia con las bienaventuranzas, después nos muestra cómo Jesús habla de la ley, de la relación que tenemos con la justicia y la ley, luego habla de la relación con la piedad y luego de la relación con las riquezas, pero hoy pasa a tocar un nuevo tema. Voy a dar lectura al pasaje que vamos a tomar como base en la enseñanza de esta noche y luego vamos a ir viendo, desarrollando la enseñanza. Dice la palabra en Mateo capítulo 7, versos del 1 al 5. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados y con la medida con que midan se les medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Yo le he titulado a este tema, no juzguen, cómo y cuándo aplica. Jesús está diciendo no juzguen para que no sean juzgados, pero no lo está diciendo aislado. Él no está diciendo solo esas palabras. Él está dando un mensaje completo que incluye desde el verso 1 hasta el verso 5, y entender el verso 1 se debe de entender a la luz de los otros 4 versículos de lo que Jesús está diciendo con respecto a juzgar. Y ni siquiera es solamente esto, sino de lo que toda la Biblia nos enseña con respecto a juzgar. Ahora, antes de entrar en detalle a este tema, déjenme dar un vistazo general de la última sección. Mateo capítulo 6, perdón, desde el 19 al 21, Jesús empieza a tratar el tema de las riquezas, empieza con el tema de dónde acumulamos, si en el cielo o en la tierra, ese llamado a examinar dónde acumulamos, dónde está nuestro corazón, conduce a Jesús a la advertencia contra la codicia en los versos del 22 al 24, porque la codicia dentro del pueblo de Dios evidencia un alma dividida, y el resultado de esa doble búsqueda, tanto del dinero como de Dios, será ansiedad y preocupación, que es el punto de Jesús en los versos del 25 al 34. Jesús ha estado haciendo un llamado a que en lugar de la hipocresía al querer cumplir la ley, cuando no la cumplimos, en lugar de la hipocresía al buscar la piedad para que los hombres la vean, en lugar de hacerlo para Dios, Jesús en todo el sermón ha estado haciendo esta invitación a ser sinceros, a ser genuinos, a tener una devoción única por Dios, a no ser hipócritas tampoco en el sentido de qué es lo que más valoramos, sino en ser sinceros y en demostrar que nuestra devoción única por Dios se demuestra en buscar primero su reino, que es buscar amarle más, y en buscar también su justicia, que es buscar amar al prójimo. Jesús ha dicho que esto resultará en recibir todo lo que necesitemos, es decir, en ser bienaventurados, y ahí se conecta con la primera parte del tema, en alcanzar ese florecimiento humano donde todas las cosas vienen por añadidura. Ese es el punto para alcanzar una vida satisfactoria y significativa. ¿Cuál es el tema central en todo esto que Jesús ha estado diciendo? La importancia de la sinceridad de corazón y de no ser hipócrita. Lo que Jesús está dejándonos claro en todo el sermón es que si entramos al reino de Dios, el reino debe afectar todas las áreas de nuestra vida, así como el evangelio debe impregnar todos nuestros pensamientos y acciones.
Pero si intentamos ser justos por nosotros mismos, cumplir la ley por nuestro propio esfuerzo y llegar a ser ricos por nuestro propio trabajo, nunca hallaremos la paz, solo terminaremos con ansiedad. Un corazón no orientado a Dios nunca florecerá, nunca hallará la verdadera felicidad. Pero la gente que confía y se abandona en Dios como las aves y como las flores, ellos florecen y viven libres de la ansiedad. Quienes viven enfocados en Dios encuentran a Dios y con Él todas las cosas necesarias para florecer, para alcanzar esa vida plena, productiva, llena de deleites. Entonces Jesús, después de las bienaventuranzas, pasó a hablar de la mayor justicia y la ley, de la mayor justicia y la piedad, de la mayor justicia y las riquezas. Y ahora en el capítulo 7, él va a pasar a hablar de la mayor justicia y la relación con las demás personas, pero él vuelve al punto central de todo el sermón, la sinceridad de corazón y su contraparte, la hipocresía. Y él, vamos a ver, si uno ve desconectado, parece que él cambia de tema, pero él no ha cambiado de tema. El tema es la justicia del reino, el tema es la devoción del corazón. Y aquí el enfoque es que así como el hipócrita cree que puede cumplir la ley, así como el hipócrita hace actos de piedad para los demás, así como el hipócrita se enfoca en los tesoros presentes más que en los futuros, promoviendo el materialismo y produciendo ansiedad, otro síntoma de la hipocresía es el juicio hipócrita. Y ese es el tema de los versículos que vamos a estar estudiando en esta hora. El juicio que Jesús está prohibiendo no es cualquier tipo de juicio, es el juicio hipócrita. El verso 1 dice, no juzguen para que no sean juzgados. Algo interesante es que este es uno de los versículos quizá más citados del Nuevo Testamento, sobre todo en el último siglo y sobre todo en la era moderna, y también probablemente uno de los menos entendidos. ¿Qué creen que significa este versículo? Lo interesante es que la mayoría de gente que lo memoriza y lo repite no lo usan en el contexto, sino que muchos han dicho que Jesús lo que quiere decir es que nadie debe señalar las acciones de otras personas, que no tenemos derecho a opinar si algo está bien o está mal. Y aún han llegado algunos a decir de que no tenemos, que Jesús no nos llamó a corregir al otro, no nos llamó a evaluar nada, pero esta no es la correcta interpretación del verso. Jesús está, ¿por qué? Porque esta interpretación, que es la más popular, no es la que nuestro hermano nos compartió, porque él ha estudiado y quizá escuchado este pasaje, pero esta interpretación más común de no juzgar a nadie, ni a nada, ni expresar opiniones, ignora la gramática del mandamiento de Jesús, ignora los versículos aledaños, ignora el ejemplo que él da de la paja o de la mota y la viga, y también ignoran la siguiente enseñanza de Jesús en los versículos posteriores de evaluar los frutos de una persona cuando nos llama a cuidarnos de los falsos profetas, y también ignoran la advertencia que Jesús hace de no obedecer sus mandamientos y su enseñanza en Mateo 18 de cómo tratar el pecado dentro de la iglesia. Una de las cosas importantes es que la palabra juzgar se puede traducir o puede tener un amplio significado, puede significar discernir, puede significar juzgar judicialmente y puede significar condenar. Lo que Jesús nos está pidiendo es que no actuemos como jueces ante las otras personas y, como vemos en el contexto, más específicamente con los hermanos, condenándoles de primas a primeras. Una de las cosas es el comentario que vale la pena revisar, es el contexto de este pasaje en el mismo sermón y luego un comentario que Santiago hace al respecto. Vamos a Mateo 5:7. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Aventurados los compasivos, los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos serán tratados con misericordia. Entonces ya hay un llamado
en el sermón a la misericordia que se está sumando a este llamado a no juzgar sin misericordia. De hecho, eso es lo que dice Santiago. Vayamos a Santiago 2:13. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Dios juzgará sin misericordia a los que no han mostrado misericordia. Lo que está diciendo es que si juzgamos a otros severamente, sepan que serán juzgados severamente por Dios. Si juzgamos a otros con dureza, Dios nos juzgará con dureza. Yo creo que la mejor interpretación de este pasaje podrían ser: no condenen a otros en su corazón para que no sean condenados por Dios el día del juicio. Hermanos, es importante reflexionar y meditar en cuán fácil es caer en la tentación de juzgar hipócritamente, de juzgar condenatoriamente. Es tan fácil menospreciar a quienes según nosotros no tienen tanto entendimiento como nosotros tenemos. Es tan fácil pensar que la fe de otros es muy débil comparado con la nuestra, o que su comprensión de las verdades de Dios y de la palabra está incompleta o distorsionada, o que su denominación no es tan bíblica como la nuestra, y los terminamos disminuyendo a nuestros ojos, tratándolos sin misericordia y menospreciando el valor que Dios les ha dado al aceptarlos. Pero por otro lado, cabe decir que el texto no nos está mandando a no tener discernimiento ni a no tener opiniones sobre el bien y el mal, porque en el mismo contexto Cristo va inmediatamente a ordenar que discernamos a ciertas personas a quienes él alude como cerdos o perros, que eso lo vamos a estudiar en la siguiente clase, y esto definitivamente implica algún juicio negativo, pero no desde la superioridad, sino desde el discernimiento. No vivas con un espíritu crítico, es el llamado de Jesús. No camines con una actitud condenatoria hacia los otros, es lo que Jesús nos está enseñando. El verso 2 de Mateo 7 sigue diciendo: porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida con la que midan, se les medirá. Que aquí obviamente la primera frase está aclarando la frase anterior. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con el que juzguen serán juzgados. Ok, digámoslo en otras palabras, no juzguen condenatoriamente para que no sean juzgados condenatoriamente, porque con el juicio que juzguen, si es condenatorio, con ese juicio condenatorio serán juzgados. Eso es básicamente lo que él está repitiendo. Si juzgamos con un juicio severo, tenemos que esperar de Dios un juicio severo, pero si tenemos un juicio, una mirada comprensiva, compasiva, misericordiosa con los demás, podemos esperar de Dios una mirada misericordiosa. Básicamente, esa es la primera idea, pero la segunda parte del verso 2 nos dice: y con la medida con que midan, se les medirá. Algunos rabinos decían que Dios tenía dos medidas con las cuales se le evaluaba a los hombres: la medida de la justicia y la medida de la misericordia, y decían también que Dios iba a usar la medida que los hombres usaran. Jesús está de alguna manera confirmando esa idea de los rabinos y está diciendo: sí, los rabinos tienen razón, lo que han enseñado es una verdad. Y básicamente es interesante porque esta expresión es una expresión idiomática judía que Jesús usa al menos en 3 ocasiones en sus discursos, y vamos a ver los otros 2 usos o los pasajes paralelos donde Jesús está esta expresión para confirmar esta interpretación. Vayamos a Marcos 4 del 21 al 25. Entonces Jesús les preguntó:
¿Acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría abajo de una canasta o de una cama? Claro que no. Una lámpara se coloca en un lugar alto, donde su luz alumbre, pues todo lo que está encendido tarde o temprano se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no le escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Es interesante porque esta versión que nos ayuda a leer Will ya tiene una interpretación, pero en el verso 24 en el griego usa la misma frase y dice, cuídense de lo que oigan, con la medida con que ustedes midan, se les medirá y aún se les dará más. Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Jesús acaba de explicar en el contexto anterior de Marcos la parábola del sembrador y acaba de explicar que la buena tierra son los que oyen, entienden y obedecen la palabra. Aquí él empieza hablando de la lámpara y la lámpara obviamente es esa palabra, esa enseñanza que alumbra el camino del hombre y manifiesta lo que necesitamos corregir y saca a luz lo que tenemos que cambiar. La luz viene para exponer nuestro pecado, llevarnos al arrepentimiento y darnos la capacidad para obedecer y seguir la verdad. Entonces el llamado de Jesús es cuiden lo que oigan. Y de alguna manera el oír, tanto en el hebreo como en el griego, siempre se relaciona con el obedecer, oír, prestar atención, obedecer, son la misma palabra. Cuiden lo que oigan porque es de alguna manera lo que oímos y aprendemos nos lleva a una acción. La interpretación aquí es midan lo que están viviendo con la justicia a la palabra. Aquí, con la medida que midan, si ustedes miden la palabra con la justicia de que es la verdad de Dios y es algo que se tiene que obedecer y es algo que no se tiene que poner en duda, entonces Dios les va a dar más entendimiento. Pero si ustedes miden la palabra como algo que ustedes pueden evaluar, como una sugerencia, como algo que no, aún lo poco que entienden lo van a terminar perdiendo y no van a entender nada. O sea, la interpretación aquí es que debemos usar la medida de justicia con respecto a la enseñanza de la palabra para que se nos conceda aprender más. Ahora veamos otro uso paralelo también en Lucas 6, 37 y 38. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que mides, os volverán a medir. Vean, usa la misma frase, con la medida que midan se les volverá a medir. Según los rabinos habían dos medidas, la medida de justicia y la medida de misericordia. Jesús acaba de decir que con respecto a las enseñanzas debemos de usar la medida de justicia, pero aquí Jesús no está hablando de enseñanzas, está hablando de relaciones con las demás personas y está diciendo, no juzguen y no serán juzgados. No juzguen condenatoriamente a los otros. No condenen. Ahí está explicando de alguna manera a qué juicio se está refiriendo y está diciendo perdonen, den. Y ven que el mayor énfasis se pone en den y se les dará medida buena, apretada, remecida, rebosante. O sea, es un énfasis en la generosidad. Lo que está diciendo es, si ustedes son generosos, Dios va a ser generoso con ustedes. Y está diciendo, aquí la enseñanza es, midan a los demás con medida de misericordia. Entonces, algo interesante es que cuando unimos estos dos pasajes, nos deja ver que las enseñanzas las debemos de medir con la medida de la justicia, pero a las personas las debemos de medir con la medida de la misericordia. De hecho, algo interesante es que en la Mishnah, la expresión con la medida que midan les será medido, ellos la ejemplificaban con la justicia poética de Dios de aquellos
pecadores que habían sido juzgados por Dios como condenando algo con relación a su falta. Por ejemplo, decían Sansón, por sus ojos lujuriosos que lo condujeron a pecar, Dios permitió que los filisteos le sacaran los ojos. O sea, como él usó sus ojos para mal, sus ojos fueron los juzgados. Como Absalón usaba su cabello para enorgullecerse y atraer fama, entonces murió colgado por sus cabellos. O sea, el mismo motivo de orgullo se volvió en motivo de humillación y muerte. Amán, por ejemplo, quería colgar a los judíos y mandó a hacer una horca y terminó colgado de la misma horca que preparó para ellos. Y la idea en los salmos también, el que prepara una trampa caerá en ella, se ve en esa medida con que miden, serán medidos, esa justicia poética, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, pero la pregunta aquí es, ¿con qué medida deberíamos nosotros medir? Y de alguna manera, si vemos estas enseñanzas paralelas, podemos decir que lo que oímos, los argumentos, los conceptos, las cosas, los deberíamos de medir con la medida de la justicia, con la medida de la verdad de la palabra de Dios. Pero a las personas las debemos de medir con la medida de la misericordia. Vamos aquí a Primera de Corintios, capítulo 2 y verso 15. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero no está sujeto al juicio de nadie. En el contexto, el apóstol Pablo está hablando de que las cosas que son del espíritu no son comprensibles para el hombre natural porque se tienen que discernir espiritualmente. Vemos que el contexto anterior habla de discernir y más adelante, el contexto posterior, Pablo nos recuerda que tenemos la mente de Cristo. Cuando dice el espiritual juzga todas las cosas, hay que ver que el espiritual no es el que vive juzgando a las personas, sino el que está juzgando las cosas, los conceptos, los asuntos, las cosas espirituales. Está discerniendo si estas cosas son del Espíritu de Dios o del espíritu del mundo. Está haciendo una evaluación para ver la fuente de donde provienen las ideas que están llegando a su mente. Por otro lado, dice que no es juzgado por nadie, no está diciendo que nadie puede emitir un juicio contra él, porque obviamente todo el mundo emite juicios contra Cristo y contra los cristianos, pero lo que Pablo está diciendo es que nadie del mundo comprende al cristiano, nadie del mundo discierne y puede comprender el amor, la paz, la felicidad de un cristiano espiritual y maduro. Está diciendo que nadie discierne la fuente de su devoción al Cristo crucificado cuando vemos el pasaje en su contexto, que es del tema que Pablo está hablando. Vayamos a Primera de Corintios 10:15. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Les hablo como a sabios, como a sensatos, juzguen lo que digo. No me juzguen a mí, dice Pablo en otro pasaje, y en otro pasaje él dice, yo no le pongo caso al juicio de los demás y ni siquiera yo me juzgo a mí mismo, pero sí le hace una invitación a sus discípulos de juzgar lo que él dice. Lo que él está llamando es analicen, disciernan, evalúen, mediten. A Timoteo él escribe, reflexiona en lo que te estoy escribiendo y Dios te va a dar entendimiento. Miren, hermano, lo malo que nosotros tenemos es que fácilmente etiquetamos a las personas cuando el llamado a juzgar que Dios nos da es un llamado a analizar y a discernir los conceptos, los argumentos, las acciones, la fuente de las ideas o de las acciones que vienen a nuestra mente, ya sea por imaginación o por medio de otros. Si somos llamados a tener un criterio, si somos llamados a discernir, pero la prohibición de Jesús, la aclara el verso 3, es el juicio al hermano. Mateo 7:3 dice, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Obviamente Jesús está sacando a luz el pecado de sus discípulos. Él les está diciendo, ustedes están juzgando al hermano.
Cuando Jesús dice, no juzguen para que no sean juzgados, se está refiriendo precisamente a este juicio que algunos de nosotros fácilmente hacemos contra nuestro hermano. Obviamente, aquí la palabra hermano, como en todo el Nuevo Testamento, se refiere a otro discípulo de Jesús. Lo que Jesús está diciendo es, estás juzgando a tu hermano con un juicio condenatorio y estás juzgando el pecado de tu hermano y no te das cuenta de tu propio pecado. Las palabras de Jesús nos explican que él no está hablando de no juzgar nada en absoluto, sino que él está tratando con el juicio que se da entre los mismos creyentes dentro de la comunidad cristiana. Los miembros de la familia de Dios deben corregirse amorosamente, no juzgarse condenatoriamente con altivez o hipocresía. Jesús hace el llamado a examinar el motivo de lo fácil que es juzgar una acción pecaminosa en el otro y lo difícil que es ver nuestro propio pecado, y pone dos ejemplos y usa dos elementos totalmente contrastantes. Una mota o una paja, en el griego carpos, era un pequeño trozo, ya sea de paja o de astilla de madera, y se usaba a menudo para denotar algo que era pequeño e insignificante. La viga, por el contrario, el griego doko, se refiere a un pedazo de madera pesada, sea un tronco o una viga, que igual que hoy, ¿verdad? Se utilizaba para construcción de techos o para bloquear una puerta en la noche. Antes no habían candados, entonces se ponía una viga en las puertas. ¿Qué está diciendo Jesús? Que el hipócrita ve los pecados pequeños del hermano y se escandaliza cuando los propios son de más gravedad. Quizá uno de los mejores ejemplos en el Antiguo Testamento es el caso de David. Vayamos a 2 de Samuel 12, del 4 al 6. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido para él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Sabemos la historia. David había codiciado, había adulterado, había mentido, había asesinado. Pero hoy en la historia de otro, un granjero que lo único que había hecho era robado la cordera de otro, y rápidamente lo condena a muerte. O sea, de cierta forma, David era ciego del gran pecado, la viga en su propio ojo, mientras se encolerizaba al ver la mota, el pecado pequeño, en el ojo del rico granjero. Porque realmente, aunque después el profeta le dice que es él, la parábola está hecha para que no sea tan evidente que es él. Y obviamente esta acción de David es muy común en cualquiera de nosotros. Nos cuenta que alguien hizo algo, que un pastor, que un aquí, que un allá, y nos escandalizamos y decimos, ¡qué barbaridad! Y no vemos nuestro propio pecado cuando a veces nosotros estamos cargando con un pecado mayor que el de la persona de quien nos enteramos que falló en algo. Es interesante porque la diferencia que Jesús establece entre mota y viga enseña que aunque todo pecado es pecado, no todos los pecados tienen el mismo peso. Y una de las cosas que vemos es que el peso de los pecados, todo pecado ofende a Dios y es capaz de llevarte al infierno, por pequeño que sea. Pero el peso de los pecados se relaciona también con la capacidad de la acción pecaminosa para dañar a otros. Vayamos a Juan 19:11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada desde arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Oigan, Jesús no está diciendo todos los pecados son iguales, Pilato. Así que
tú pecas igual que el que me entregó a ti. No, no, no. Jesús le responde a Pilato, sí, tú me puedes condenar a muerte solo porque Dios te ha dado la autoridad para hacerlo. Al final eres un sirviente de mi Padre. Si Dios no te lo hubiera concedido, no tendrías ningún poder. Pero yo sé que tu pecado no es tan grande como el pecado de quien me entregó a ti. En este caso se está refiriendo al sumo sacerdote. La Biblia no nos deja tan claro si fue específicamente Anás o Caifás quien lo entregó, pero ahí entre los dos o alguno de los dos entregaron a Jesús para su ejecución y casi que forzaron a Pilato, tanto ellos como el pueblo, a través de los gritos, pero el pueblo lo hizo instigado por ellos. Porque Pilato, pues como que no estaba muy convencido de crucificar a Jesús y entonces hasta se lava las manos. Pero Jesús reconoce que Pilato tiene culpa, pero reconoce y afirma que la culpa del sumo sacerdote es mayor que la de Pilato. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote tenía que tener más luz, más conocimiento, más entendimiento. Entonces, como se le había dado más entendimiento, porque conocía la ley, tenía una mayor demanda. Otra de las cosas que nos hacen ver la diferencia del pecado también es cuando Jesús le dice, hace ese lamento sobre Betsaida, Capernaum, y les dice, si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ellos, ellos se hubieran convertido. Pero su pecado es mayor, su condenación va a ser mayor. ¿Por qué? Porque ustedes tuvieron más luz, ustedes vieron milagros. Entonces, el tamaño del pecado tiene un poco que ver con el entendimiento de la persona que peca y también tiene que ver con el daño que causa a otras personas. O sea, el pecado de alguien que asesina indiscriminadamente a más víctimas es mayor, por supuesto, que el que involuntariamente lastima a otro. También es pecado, pero no es el mismo peso del pecado. De hecho, en la parábola también de Mateo 18, los dos deudores, uno le debía al rey una deuda tan grande, imposible de pagar, ni aunque trabajara 160 años. En cambio, el otro debía una cantidad posible de pagar. El punto es que las deudas no eran iguales y parte de la enseñanza de Jesús, tanto aquí como en esa como en esa otra parábola, es nuestra dificultad para ver la grandeza de nuestro pecado. Sobre todo si hemos oído y conocido más de Dios, nuestro pecado es mayor porque la demanda por lo que hemos aprendido de Dios es mayor. Entonces así el verso 4 nos dice, o cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo. Obviamente esta es una ilustración hasta risible, exagerada, de Jesús. Nos hace imaginarnos a alguien con una gran viga en su ojo tratando de sacarle la paja al ojo del otro. O sea, la viga que tiene en el ojo no lo va a dejar ver. Lo que Jesús está diciendo es cómo puede un creyente pretender atender las necesidades espirituales del otro creyente cuando se encuentra en una condición espiritual mucho peor, y esa condición se debe a que no ha visto su propio pecado. El no ver su propio pecado le impide ayudar al otro. Verso 5, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Y aquí vemos que al final Jesús, que al principio había dicho no juzguen, sí está dando permiso a algún tipo de juicio. De hecho, está conduciendo hacia el juicio correcto. Pero lo que él está sacando a luz es la hipocresía que hay en nosotros. Sí, en ti y en mí, no solamente en los que lo están oyendo ahí. La reprensión hipócrita.
Saca a luz, hermanos, cuán hipócritas nosotros somos cada vez que fácilmente señalamos los pecados del otro que son de menor peso, cuando en realidad nuestros propios pecados tienen un peso mayor. Tienen un peso mayor porque obstaculizan la unidad de la iglesia y porque no estamos mostrando el amor de Dios. El hipócrita no solo es el que realiza obras de justicia por un deseo de engrandecimiento propio, no solo es el que busca el aplauso de los demás, también es el que es ciego a su propio pecado, pero muy consciente de los pecados de los demás. Es el que se dedica a la inspección, pero no a la introspección. Es el que examina cuidadosamente a los demás, pero sin una evaluación sincera de sí mismo. Vayamos a Romanos 2:1. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Es interesante porque Romanos está construido de tal manera que el capítulo 1 habla del pecado del pagano, del pecado del que ignora a Dios, del pecado del que detiene con injusticia la verdad de Dios, y a pesar de que en su conciencia sabe que lo que está haciendo es digno de juicio, él decide seguir sus deseos carnales, él decide vivir como se le antoja, él le dice a Dios cara a cara: tú dijiste que esto no debe ser así, pero a mí me importa un comino, yo voy a vivir como a mí se me la gana. Pero viene el otro, el religioso, el judío, y entonces el judío viene y juzga al otro y dice: es que ese es un pecador, ese merece la muerte. Entonces viene Pablo y viene en el capítulo 2 y le habla al judío: bueno, tú crees que puedes condenar a ellos porque ignoran a Dios en su pecado, pero no te das cuenta que tú estás haciendo lo mismo. Ellos se sientan en la silla de juez y dicen: yo voy a juzgar mi vida. Pero tú también te sientas en la silla de juez cuando dices: yo los voy a juzgar a ellos, y no tienes excusa. Cuando dices que son perversos y mereces ser castigados, te condenas a ti mismo, que juzgas a otros porque tú haces lo mismo. ¿Qué es lo mismo? O sea, no es que Pablo esté diciendo que el religioso, el fariseo, el que está en la iglesia siendo moral, hace lo mismo que el que está marchando y defendiendo los derechos LGTB y los asesinatos y todo lo que están, y la injusticia y violando las leyes. No es que está diciendo que están haciendo las mismas acciones, sino que está diciendo que están ignorando a Dios de la misma manera. El pecado del pagano es que ignora a Dios, y el pecado del que, conociendo la ley de Dios, se sienta a sí mismo en la silla de juez que le corresponde a Dios, está haciendo lo mismo. Está ignorando que Dios es el juez y no él. Entonces, su pecado es igual y no tiene excusa ante Dios. Y es algo tan fuerte porque Pablo le va a decir unos versos abajo, en el verso 4, que él, con su corazón impenitente, que no le ha permitido ver sus propios pecados, sino solo la del pagano, aunque viva en la iglesia y su vida ante los hombres sea intachable, recta y moral, está acumulando ira para el día de la ira y de la justa condenación del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque no ha visto su pecado. Jesús no está negando el llamado a exhortar, aconsejar y corregir a otros, pero nos está enseñando a no hacerlo hipócritamente, como este judío de Romanos 2. Ese es el llamado. ¿Qué es lo que Jesús está llamando? Volvamos al verso 5 de Mateo 7. Saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota de tu hermano. Eso es lo que Pablo también conduce al judío en Romanos 3. Date cuenta de que él y tú están bajo el mismo pecado y que él y tú necesitan igual el evangelio, aunque tú hayas crecido en la iglesia. Ese es el punto de Romanos y ese es el punto de Jesús. Primero, podemos ayudar
a restaurar al otro, pero cuando primero hemos abandonado los pecados más pesados, y los pecados más pesados no son los pecados del pagano, son los pecados de justicia propia, de orgullo y de hipocresía ante un conocimiento de Dios. Son los pecados de conocer la ley de Dios y no aplicarla a nuestro corazón. Y el ver y examinar ese pecado propio, requisito para poder abordar, para poder ayudar a los demás en sus pecados más pequeños. ¿Por qué son más pequeños? Porque todavía los están haciendo en ignorancia. Jesús afirmó que los discípulos debían ayudar humilde y comprensivamente a otros a abandonar sus propios pecados. Por supuesto, dentro de la misma comunidad, pero también tiene una extensión hacia afuera cuando lo vemos con Romanos. Jesús sigue enseñando y enseña un poco más de esto en Mateo 18. Vayamos a Mateo 18 del 15 al 17. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil, el recaudador de impuestos. Ok, un hermano que ya vio su propio pecado, que ya renunció y abandonó sus pecados atroces, ya está equipado para ayudar a otros en su propio pecado. Entonces, cuando él ve a su hermano pecar, como él sabe lo dañino que es el pecado, en amor debe de llamarlo a solas. No juzgarlo condenatoriamente hablando mal de él con otros. No. Llamarlo a solas y reprenderlo. ¿Cuál es el objetivo? Ganar al hermano. Que él escuche, que él se arrepienta y que él abandone su pecado. Ahora, existe la opción, eso es lo ideal que pase, ¿verdad? Pero existe la opción que él esté endurecido. Entonces, ayúdalo con otros que sean testigos de su pecado y que puedan guiarlo al arrepentimiento en amor. Y eso es lo ideal que va a pasar en la mayoría de los casos. Pero si aún así rehúsa escucharlo, cuiden la pureza de la iglesia, es el punto. Y con el objetivo de la restauración, del cuidado de la comunidad, si él de verdad demuestra que no está comprometido a seguir a Cristo, entonces reconozcan simple y sencillamente que él no es parte de la comunidad. Ese es el punto de Jesús. Pero lo que Jesús está diciendo en todo su mensaje es que no podemos corregir, reprender o disciplinar al hermano. Eso sería distorsionar las escrituras o sacar el texto de contexto, que es el mismo libro. La palabra establece con claridad que cuando amamos a alguien es preciso demostrar ese amor corrigiendo al que está en pecado desde el entendimiento de lo profundamente pecadores que nosotros también somos. Eso es parte de nuestra obligación, tal como Dios nos ha mostrado a nosotros nuestro pecado, nosotros lo hacemos con nuestro Tomen nota de quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta. Aléjense de ellos para que se avergüencen. No los vean como enemigos, sino llámenles la atención como lo harían con un hermano. Amén. Vemos que es bueno examinar, no solo es bueno, es obligatorio examinar dentro de nuestra comunidad quienes están obedeciendo las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas de la palabra. Y si alguien no obedece, señalemos su desobediencia, dice Pablo. Y si insiste en no desobedecer, tomemos distancia para que él pueda reaccionar, para que pueda avergonzarse, dice la palabra, pero no actúen con él como con un enemigo. O sea, tomen una distancia, pero una distancia que les diga, mi distancia es para que despiertes. Mi distancia es para
hacerte saber que yo no voy a ser cómplice, que yo no estoy de acuerdo en la decisión que estás tomando de mantenerte en tu pecado. Pero quiero dejarte claro de que te amo, de que oro por ti, de que eres mi hermano, de que anhelo tu restauración. Eso es parte de lo que se está diciendo. O sea, es tomar distancia con la explicación de decirle, no eres mi enemigo, no te estoy rechazando, no te estoy odiando, estoy buscando tu restauración porque te amo. Hermanos, de hecho, el verdadero amor por un hermano jamás puede excluir su amonestación o su corrección. Si tú amas a alguien que va hacia un barranco, no le vas a animar, sigue corriendo, dale más duro, dale más rápido, así te matas más rápido. No, o sea, es totalmente ilógico. En amor se le corrige. El amor incluye la disciplina amorosa. Cuando la palabra nos manda a no juzgar, lo que está pidiendo es que no emitamos un juicio sobre la base de nuestro criterio, de nuestro entendimiento, sino sobre la base de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios juzgue sus acciones y yo apoyo el juicio que Dios hace según su palabra sobre ese hermano y le hago ver, hermano, la palabra juzga estas acciones que estás teniendo, pero no soy yo el que te quiero atacar ni condenar, no, yo en amor te muestro lo que la palabra dice acerca de tu actitud, de tu comportamiento. Entonces, no soy yo el que lo estoy juzgando, sino es la palabra. Yo lo que estoy haciendo es anunciándole lo que la palabra dice. Vayamos a 1 Juan 4:1. A discernir, es un llamado a juzgar, es un llamado a estar atentos, a examinar las enseñanzas que oímos para ver si son bíblicas. Y vayamos a Romanos 14. Primero leamos del 2 al 4 y luego del 10 al 13. Romanos capítulo 14. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ahora del 10 al 13, por favor. Siempre hay en Romanos 14, versículos del 10 al 13. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Aquí Pablo está hablando del débil en la fe. El débil en la fe es el que todavía no tiene tan claro que su justificación depende sola y únicamente de la obra de Cristo y todavía le da cierta importancia a ciertas acciones. El fuerte en la fe es el que está convencido que su justificación depende exclusivamente de la obra de Cristo, pero tiene la tendencia a despreciar al débil, a decir, se no ha entendido de que no es por obras o no comprende su libertad en Cristo. Y el débil tiene la tendencia a juzgar. Es que ¿cómo va a ser que celebra todavía esas fiestas o se da la libertad de comer esa comida o de hacer esta acción? Obviamente no estamos hablando de algo que se salga de lo ético y de lo moral y de lo aceptable por la palabra y por la cultura, porque al final pues Dios reconoce eso, ¿verdad? El punto es de que uno termina siendo juez y el otro termina mostrando falta de amor. Entonces viene Pablo y dice, señores, ¿quién eres tú para estar juzgando o por quién eres tú para estar despreciando al hermano? Y la clave que él da es, dice, recordemos que todos compareceremos
ante el tribunal. Lo que está recordando Pablo es que hay un solo juez y es Dios. Y Dios va a juzgar a cada uno de nosotros, o por despreciar, o por juzgar al otro, o por mostrar falta de amor. Y Pablo recuerda, de hecho, más adelante en el capítulo 15 de Romanos, él dice, acéptense los unos a los otros, como Dios nos aceptó en Cristo para la gloria de Dios. No estén tomando, y ese es el punto, no juzgar es no asumir el papel de juez que le corresponde a Dios y recordar que tenemos suficiente que ocuparnos en nosotros porque vamos a llegar ante su tribunal y él va a juzgar cada una de nuestras acciones. Todos nos vamos a presentar ante el juez. Entonces, ¿por qué perder tiempo en estar juzgando al otro cuando mejor debo de juzgarme a mí mismo y prepararme a mí mismo para ese momento cuando yo me voy a presentar ante el juez? Lo que Pablo nos está mostrando aquí y el llamado que él está haciendo es que la madurez espiritual se caracteriza por un espíritu de gracia más que por un espíritu de crítica y condenación. De hecho, eso es lo que vemos en el trato de Jesús con la mujer encontrada en el acto de adulterio en Juan 8. ¿Qué querían hacer todos? Apedrearla. ¿Qué les dijo Cristo? Miren su propio pecado primero. Nadie la condenó. Y él, que no tenía pecado, decide no condenarla también. ¿Por qué? Porque decidió medirla con una medida de compasión, de gracia y de misericordia, no con una medida de justicia. Pero cuando él venga en su segunda venida, él va a venir a medir el mundo con una medida de justicia. Terminamos con Santiago 4, 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano, juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? El mensaje es el mismo. Dios es el juez, no nosotros. Y es interesante porque Santiago dice, el que habla, el que juzga a su hermano, juzga la ley. Lo que está diciendo es que cuando la ley que nos manda amar al prójimo condena la murmuración y el juicio, nosotros no le hacemos caso a la ley, estamos como diciendo, la ley puede decir eso, pero yo voy a hacer lo que yo creo más conveniente. Calvino comenta aquí, aquellos que arrogantemente condenan los actos y palabras de otros que no les gustan, tratando de así de alcanzar la buena fama de su propia santidad, ponen su propia morosidad en lugar de la ley y se arrogan el derecho a censurar superior a la ley de Dios, condenando lo que la ley permite. Bengel escribe, tal hombre obra como si la ley no pudiera realizar su propia función de juzgar y tomarla él mismo. De hecho, Santiago termina diciendo, ¿quién eres tú? En el griego, ¿tú quién eres? Qué arrogancia temeraria la que tienes cuando te atreves a juzgar a los demás, quitándole a Dios el oficio que le pertenece a ti. Hermanos, el mandato de Jesús no es juzgar en absoluto, sino es no juzgar hipócritamente, no juzgar el pecado del otro sin haber juzgado el nuestro primero. Como preguntas de reflexión, ¿qué tan rápido eres para juzgar condenatoriamente a otros? ¿Cuál fue la última vez que juzgaste a alguien condenando su pecado? ¿Deberías haberlo juzgado a él o a ella? O quizá lo que tenías que juzgar era su argumento, su acción, recordando que tú también eres pecador o pecadora. Si tenemos claros que Dios es el juez, ¿no sería ideal conocer más su ley para que ella nos juzgue a nosotros mismos? ¿Tienes claro que ese juicio que la palabra haga te puede mandar a apartarte de algunos? Y eso no sería juzgarlos, si eso sería dejar que la palabra te gobierne. Es tu opinión de otros y tu diálogo con ellos una muestra de amor o una muestra de falta de amor.
Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos perdones porque todos aquí hemos juzgado hipócritamente el pecado de otros antes de ver nuestro propio pecado. Señor, que vivamos recordando que tú eres el juez y que el juicio verdadero es el que hace tu